Buenos días, jóvenes, ¿cómo están? ¿Si me escuchan? Jóvenes, ¿si me escuchan? Buenos días, ingeniero, si se le escucha. Buen día a todos. Bien, vamos a terminar entonces el capítulo, vamos a terminar el parcial y también el curso, ¿no? Habíamos visto esta tabla 14.1 en donde recoge algunos valores, tanto de phi como de omega, de esfuerzos para el material base, así como para la soldadura. Y también habíamos visto algunas disposiciones que se deben tener en cuenta cuando se diseña y se construye una conexión soldada, ¿no? Habíamos visto longitud mínima de soldadura, longitud máxima, tamaños admisibles, y cuando las longitudes son importantes de la soldadura, pues hay que calcular un factor de corrección de longitud, ¿no? Que es el factor beta, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hacer un par de ejercicios para concluir, ¿no? Ejercicio 14.1 dice el enunciado lo siguiente. Determine la resistencia de diseño de una soldadura de filete de 1/4 de pulgada. Este sería el tamaño, ¿no? Tamaño W, ¿no? 1/4 de pulgada. Esto sería W. De 1 pulgada de longitud. Entonces esta sería L, ¿no? L. Formada con el proceso de arco metálico protegido SMAO y electrodos E70, sí, el electrodo es E70, con una resistencia mínima a la tensión, con una resistencia mínima a la tensión FEXX igual a 70 kilolibras por pulgada cuadrada. Punto seguido. Suponga que la carga se va a aplicar paralela a la longitud de la soldadura. Es decir, sería soldadura longitudinal, ¿no? ¿De acuerdo? Ese es el literal A, ¿no? Entonces nos piden calcular cuánto resiste o cuánto tiene de capacidad ese tamaño de soldadura de 1/4 y de 1 pulgada de longitud, ¿sí? El literal B, punto raya, repita la parte A si la soldadura tiene 20 pulgadas de longitud, y el literal C, repita la parte A si la soldadura tiene 30 pulgadas de longitud. Muy bien, vamos a la solución. La ecuación para calcular la resistencia nominal
resistencia nominal de la soldadura, recuerden que era al esfuerzo que estaba en la tabla 14.1. ¿Cuánto era el esfuerzo de la soldadura? Era 0,6, 0,6 F, Fe, XX, ¿no? Por el área de la soldadura, AW, el área efectiva, ¿no es cierto? Y en este caso por la longitud, ¿no? Por la longitud. El área efectiva de la soldadura es igual ¿se acuerdan al valor de la garganta, no? Esto es a 0,707, que es el seno o coseno de 45 grados, W, ¿no? W. Ese es el área de la soldadura. Muy bien. Vamos entonces a hacer estos cálculos, ¿no? Entonces, la resistencia de la soldadura, Rn, es esfuerzo por el área en definitiva, ¿no? Entonces, el esfuerzo de la soldadura era 0,6 por 70, que es el FXX, y por el tamaño, que es un cuarto, por 0,707, y por la longitud, que es una pulgada, ¿no? Entonces, esto nos da una resistencia de 7,42 kilolibras por cada pulgada de longitud, ¿no? Por cada pulgada de longitud. Eso es lo que resiste una soldadura de un cuarto de tamaño, ¿no? Un cuarto de pulgada, o sea, 6 milímetros, ¿no? Resistencia nominal. Póngale aquí, por favor. Resistencia nominal. Y la de diseño sería FIRN, ¿no? Es 0,75 para el RFD, el valor de phi. Por lo tanto, la de diseño sería 5,56. Y para el método ASD, omega es 2, es 3,71. Literal A, ¿no? Ya tenemos entonces nuestra resistencia por cada pulgada de longitud, porque habíamos hecho para una longitud, para una pulgada de longitud. Luego tenemos el literal B, dice, para una longitud de 20 pulgadas, ¿cuánto será la resistencia? Entonces, calculamos la relación que tiene la longitud sobre el tamaño. Sería 20 pulgadas dividido por un cuarto es 80, ¿no? Y 80 es menor que 100. Recuerden que cuando era mayor o igual a 100 había que hacer la corrección, ¿no? Como, como esta relación es menor que 100, entonces ya no hay que calcular beta. Beta vale 1. Por consiguiente, esos 20 pulgadas de longitud nos van a resistir los 5,56 que eran por cada pulgada por 20 serían 111,2 kilolibras, ¿no? Y por el método ASD, la relación es la misma, entonces sería 371 por 20, 74,2 kilolibras, ¿no? Ese es el literal B. Y el literal C nos piden que calculemos para 30 pulgadas, ¿no? ¿Cuánto sería la resistencia? Asimismo, calculamos la relación entre la longitud y el tamaño, 30 sobre un cuarto, esto nos da 120. Bien, entonces, como 120 es mayor que 100,
sí tenemos que calcular el factor de corrección beta, ¿no? Y entonces beta es 1,2 menos 0,002 por la relación, así dice la ecuación, por 120. Entonces el factor de corrección es 0,96, ¿no? Por lo consiguiente, la resistencia de esos 30 pulgadas sería igual a 5,56 que era por cada pulgada por el factor de corrección que es 0,96 y por 30 nos da 160. Por el método del RFD y por el método ASD lo mismo, ¿no? El factor sigue siendo el mismo, entonces sería la resistencia para omega 371 por 0,96 y por 30, 106, ¿no? Por ambos métodos están cada uno de los literales, ¿no? La respuesta de cada uno de los literales. ¿De acuerdo, jóvenes? Muy bien. ¿Hasta ahí alguna pregunta, por favor? Y por último vamos a hacer este ejercicio 14.2, cuyo enunciado dice lo siguiente. ¿Cuál es la resistencia de diseño? ¿Cuál es la resistencia de diseño de la conexión mostrada en la figura? Si las placas consisten en acero a 572 grados 50, abra paréntesis, deseamos entonces que las placas son de acero a 572 grados 50, el FY es 50 y el FU es 65 kilolibras por pulgadas cuadradas. Se usaron electrodos E70, y las soldaduras de filete de 7/16 de pulgada. Se hicieron con el proceso SMAO, ¿no? Entonces el tamaño de la soldadura es 7/16, es decir, W es 7/16 de pulgada, ¿no? El electrodo es E70. Entonces la conexión es la que está aquí. Voy a señalarla. Esta placa es la más grande. Ok. Y la que nos ocupa pues sería la placa más pequeña, ¿no? La que nos ocupa el problema sería esta, la azulita, ¿no? Está conectada mediante soldadura longitudinal. Aquí la podemos ver expresada mediante estos hacks, ¿no? Que no necesita colocarse, sino simplemente eh, la simbología, ¿no? Aquí está, ¿no? La simbología sería 7/16 de filete y aquí solamente falta la longitud. ¿Qué numerito deberíamos poner aquí? Alguien que quiera intervenir, ¿qué numerito faltaría allí en esa nomenclatura de la soldadura? ¿Alguien, por favor? De acuerdo a lo que vimos
Ayer, 10 pulgadas. 10 pulgadas, ¿no? Perfecto. Y faltaría 10, ¿no? Ahí. Y ahí están señaladas las dos, ¿no? Entonces lo que nos está diciendo es que aquí donde están apuntando las flechitas, tiene que soldarse o tiene que colocarse una soldadura de tamaño de 7,16 de filete de 10 pulgadas de longitud aquí y 10 pulgadas de longitud acá, ¿no? Bien, el ancho de la placa es 10 pulgadas y el espesor de la placa es 3/4 de pulgada, ¿no? Aquí está el espesor T, ¿no? Esto sería T, 3/4 de pulgada. Bien, lo que nos están solicitando es que calculemos la resistencia, ya no de la soldadura como tal, ¿no? Sabemos que tenemos que calcularla, sino nos están pidiendo es cuánto resiste esta conexión, ¿no? Entonces hay que calcular todos los estados límites posibles que se presenten ahí, ¿no? No tenemos orificio, por lo tanto no hay pernos, por consiguiente no hay fractura en las placas porque no hay orificio, ¿no? Entonces vamos a ver cómo es la solución. Entonces, solución, pongo. Vamos a calcular el último estado límite que estamos viendo, que sería soldadura, resistencia de soldadura, ¿no? Entonces, la resistencia a la soldadura, ya sabemos que es el esfuerzo por el área efectiva, y el esfuerzo es 0,60 FEXX, que es 70 kilolibras por pulgadas cuadradas, y el área de la soldadura es el tamaño por la garganta, y en este caso, por cuánto es de longitud, ¿no? 10 pulgadas aquí y 10 pulgadas acá que están resistiendo, ¿no? Son 20 pulgadas. Haciendo la operación nos da que esto resiste, esta soldadura, mejor dicho, resiste 259,8 kilolibras. Ahora, en realidad debimos primero haber calculado el factor beta, ¿no? A ver si hay que corregir o no. Entonces vamos a revisar la longitud, ¿no? La relación entre la longitud y el tamaño sería no 20, sino 10, ¿no? Porque realmente 10 es que está soldado aquí y 10 acá, ¿no? Por lo tanto, la longitud de esta soldadura es 10. 10 sobre 7,16 es 22, es menor que 100, ¿no? Mucho menor. Por lo tanto, no hay que corregir, beta vale 1, ¿no? Entonces, esta sería la fuerza que resiste la soldadura. Bien, eh, esto es nominal, ¿no? En términos de diseño sería phi RN 0,75 por los 259 resistirá 194,9 kilolibras. Por el método LRFD y por el método ASD resiste 129. Esto no es verdad, no hay que colocar esto de aquí, no. Esto no es verdad, no. No le ponga rige, aquí no rige porque estos son métodos. Usted escoge cualquiera de los dos métodos con el que quiera diseñar. Bien, esa es la resistencia entonces del estado límite de soldadura. Ahora vamos a ver la resistencia, eh, en este caso sería por fluencia, ¿no? Porque por fractura, vuelvo a repetir, ya no hay, ¿no? Por fluencia, la placa tiene un área gruesa. Perdón, ¿cuánto sería el área gruesa de la placa? Área gruesa de la placa sería igual al ancho de la placa por el espesor, ¿no? 10 pulgadas por 3/4 de pulgada, ¿no? Esto nos daría 7,5, ¿no? Pulgadas cuadradas. Bien, y la resistencia por fluencia, por el estado límite de fluencia, es Fy por el área gruesa, ¿no? Entonces 50, que es el Fy, aquí lo dice, por el área que es 7,5, nos daría una fuerza por el estado límite de fluencia o una resistencia nominal de 375 kilolibras. En términos de diseño, la multiplicamos por phi. Recuerden que el phi para el estado límite de fluencia era 0,9 y esto sería 337,5. Por el otro método es 224, ¿no? Entonces,
revisando por el método del RFD cuál controla el diseño o la resistencia de la conexión. Solo tendríamos dos estados límites, ¿no? El uno que es la soldadura y el otro que es la afluencia de la placa. Entonces, la respuesta, ¿cuál sería la respuesta? Aquí vamos a colocarla. Respuesta. ¿Cuál sería la respuesta? La resistencia de diseño de la conexión es dos puntos. ¿Cuánto sería la resistencia de la conexión? Alguien que me diga, por favor. Sería phi Rn igual, ¿cuánto es? 194,9. 194,9. El menor valor siempre dijimos, ¿no? Kilolibras, ¿no? Kilolibras. Ok, esto es fino. Eso es lo que resistirá la conexión, ¿no? Cuando le pongamos 195 kilolibras, ¿qué es lo que va a pasar? La soldadura se va a romper, ¿no? Va a fallar por la soldadura. Hasta allí, ¿alguna pregunta, jóvenes, dudas que tengan? Allí hemos culminado, vuelvo a repetir, la clase, el último capítulo, hemos culminado el parcial y hemos culminado las clases del curso, ¿no? Todavía no culminamos el curso hasta la próxima semana, que demos la lección el día martes, la lección es el martes, y el día miércoles es el examen, ¿no? Preguntas. Por supuesto, como comentario final, pues esto también sería igual a, a P1, siendo PU la demanda, ¿no? Es decir, no podemos poner una demanda más grande que 194,9. Pues si le ponemos 195, teóricamente se romperá la soldadura. Bien, preguntas, jóvenes. Si no, ahí quedamos. Nos vemos el día martes en la lección y el miércoles en el examen, ¿no? ¿Quién me pregunta? Muchas gracias, me dice Artiaga. Gracias a ustedes. Espero haber llegado con o haber llenado sus expectativas. Siempre estaré a las órdenes, jóvenes, para lo que necesiten mientras esté en mis manos servirles, ¿no? Estudien, por favor, sigan su carrera, espero verlos graduados a todos y nos vemos el martes, ¿les parece? Que tengan un resto de día excelente, ¿no? Pásenla bien.